Bienvenidos a IBN Consultores. En este video vamos a definir y ver las diferencias que existen entre el índice de trabajo de Bond, el índice de trabajo operacional y el índice de trabajo corregido, así como calcularlos. Empecemos con el índice de trabajo de Bond. Este corresponde a la energía necesaria en kWh por tonelada de mineral, precisamente para reducir el mineral desde un tamaño F80 muy grande, hasta un tamaño 80% pasantes malla 100 micrones. Esto equivale a un 67% pasante malla 200. Para determinar su valor, se utiliza el siguiente equipo y la siguiente fórmula. Este equipo se utiliza en el ensayo o prueba estándar de Bond, es un molino de 12 por 12 pulgadas, con un collar de bolas predeterminadas, 700 centímetros cúbicos de mineral, la cual tiene que ser 100% pasante malla 6, velocidad inicial del molino de 100 RPM, entre otros parámetros que tienen valores ya estandarizados. El producto de molienda se tamiza en la malla de corte, se pesa y retorna a molienda y se vuelve a hacer casi el mismo procedimiento en varios ciclos, hasta obtener un valor casi constante de GPR. Digo casi constante porque este es un promedio en gramos por cada revolución de los últimos 3 ciclos. Entonces los valores de los 3 últimos ciclos deben ser casi similares, solo diferenciarse en decimales. Una vez definido esto, también debemos conocer el valor de P1, que es la malla de corte en micras. Generalmente suele ser malla 100, así también debemos de conocer el F80 y P80. Con estos valores ya podemos calcular el Work Index de Bond. Ahora vamos a ver cómo se calcula el índice de trabajo operacional. Este valor se calcula con datos a escala de una planta industrial, entonces el valor obtenido es equivalente al índice de trabajo de Bond, pero a partir de datos operacionales. Para esto lo que se requiere es conocer el valor de la energía específica consumida, definida también como la cantidad de energía aplicada o demandada, en kilowatts, por cada tonelada de mineral molido. Para calcular su valor, se utiliza la siguiente fórmula, donde A es la intensidad de corriente en amperios, V es la diferencia de potencial en voltios, coseno de Φ es el factor de potencia del motor, el Wm es el peso del mineral en toneladas métricas y T es el tiempo en horas. Ahora veremos cuándo se utiliza o cuándo se determina el índice de trabajo corregido. Para esto, debemos saber que el valor de Work Index de Bond calculado es para un molino de bolas estándar. Es decir, considerando tipo de descarga por rebalse, de 8 pies de diámetro interno, molienda húmeda y circuito cerrado. En caso de que estas condiciones no se cumplan, se deben de considerar los siguientes factores. El factor F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Entonces empecemos con el factor F1, condicionada por el tipo de molienda. Para el mismo rango de trabajo de molienda húmeda, Bond estimó que la molienda seca requiere 1.3 veces más potencia que la molienda húmeda. Entonces la molienda húmeda tendría un valor de 1 y la molienda seca un valor de 1.3. Sin embargo, debemos de considerar que el mayor rendimiento de los molinos se consigue en molienda seca, pero no seco absoluto, sino con una pequeña humedad del 1%, que por alguna razón favorece la rotura de los granos, pero que sin embargo, por diferentes facilidades en la molienda como menos polvo, disminución del ruido, facilidad de transporte, entre otras, se prefiere o está más generalizada la molienda en húmedo frente a la molienda en seco. Ahora vamos a ver el factor F2, que es por el tipo de circuito. Si es circuito abierto o cerrado. En el circuito abierto, la molienda húmeda requiere una cantidad extra de potencia si se la compara con el circuito cerrado. Este factor depende del producto de molienda producido. Entonces debemos tener en cuenta que, si el circuito es cerrado, el valor será igual a 1. Y si es abierto, tenemos que utilizar la siguiente tabla para hallar el valor de F2. Por ejemplo, si mi tamaño de control de producto es digamos 80% pasante malla 200, F2 sería 1.2. Ahora vamos a ver el factor F3, que es por el diámetro del molino, ya que el diámetro interno del molino afecta la eficiencia de molienda. Para condiciones no estándar, es decir diámetros diferentes a 8 pies, el factor 3 está dada por esta fórmula, donde D debe de estar en pies. Debemos de conocer que, en operaciones de plantas, cuando el diámetro es mayor o igual que 12.5 pies, el factor 3 es igual a 0.914. Ahora vamos a ver el factor F4, que es por la granulometría de alimentación. Este factor se utiliza cuando el material con que se alimenta el molino es más grueso que un cierto valor óptimo. Este se relaciona directamente con el Work Index, según la siguiente ecuación, donde el F sub 0 es el tamaño óptimo alimentación,
y se calcula con esta otra fórmula, donde el Work Index es en kilowatt por tonelada corta. Para esto también necesitamos el valor de nuestra razón de reducción, que es la división entre el F80 y P80. Ahora vamos a ver nuestro quinto factor, el F5, que es el factor por finos. Este factor se usa cuando hay sobremolienda de finos, es decir, el tamaño 80% pasante del producto es menor que 75 micrones, malla 200. Y se aplica la siguiente ecuación. Para esto necesitamos conocer simplemente el valor de nuestro P80, pero esto se aplica solo si se cumplen estas condiciones, porque si no es 1. Finalmente, nuestro factor F6, por el radio de reducción. Cuando la razón de reducción del molino es baja, es decir, menor a 6, se aplica el factor F6 como ocurre en el proceso de remolienda de concentrados y relaves de circuitos industriales. Entonces, para eso requerimos el valor del radio de reducción. Esta fórmula lo vamos a aplicar solo si el radio de reducción es menor a 6, si no sigue siendo 1. Ya conocido estos términos, vamos a nuestro Excel para calcular nuestro índice de trabajo corregido. Para esto, damos clic en este botón que dice interactuar, vamos a la pestaña de Work Index corregido, traemos los datos de los valores que están en el Excel, ya que internamente el software va calculando el valor de los factores. No tenemos que calcular nada, solo tenemos que escoger el tipo de circuito con el que estemos trabajando. Una vez hecho esto, simplemente venimos aquí otra vez, traemos los datos y calculamos. Finalmente, ponemos en guardar. Bueno. Eso sería todo con este video, nos vemos en nuestro próximo video donde tocaremos otro tema que es, el cálculo de tamaño de bola óptima mediante diferentes correlaciones prácticas. No se olviden de suscribirse en nuestro canal y activar la campanita de notificación para que estén al tanto de los videos que se estén subiendo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenidos como este.